Antes que nada quiero dar una bienvenida a todos los compañeros que están presentes, especialmente a los compañeros del interior, de Nueva Albesia, de Maldonado y Paysandú, que se hicieron presentes en esta jornada. Mi nombre es Adriana Pisani, soy profesora adjunta del Departamento de Salud Ocupacional del Hospital de Clínicas. Y bueno, como vieron, nuestro tema de hoy es el mundo del trabajo y del COVID. Bastante complejo de abordar, pero bueno, intentaremos que en este breve espacio que tenemos, realizar un análisis de la complejidad de lo que es el mundo del trabajo en este contexto histórico que estamos viviendo con el COVID. Que como sabemos, su efecto directo ya a nivel mundial en nuestro país ha sido la desocupación, la precariedad laboral y las nuevas formas de trabajo. Como sabemos, en salud ocupacional, los cambios en las formas de trabajo automáticamente cambian las condiciones de trabajo. Y cuando las condiciones de trabajo cambian, cambian las formas en las cuales nos podemos enfermar y hasta las que podemos llegar a morir. Por lo tanto, podemos decir que en esta transformación de las condiciones de trabajo que se están produciendo, van a convivir factores de riesgo históricos en salud laboral, y nuevos factores de riesgo, que vienen derivados de estos nuevos procesos que estamos hablando, ¿no verdad? Como son las TIC, el trabajo en domicilio a distancia, y también el riesgo biológico, como lo llamamos desde la salud ocupacional, a lo que es el COVID, al que se enfrenta el trabajador, inclusive su propia familia. Algunas de las cosas que han marcado rápidamente el mundo del trabajo, este hecho del COVID, ha sido inicialmente una inmediatez de los trabajadores con un miedo absoluto a enfermar. Inmediatamente lo invadió el miedo de irse a casa y no enfermarnos. Pero hoy el miedo que está afectando a los trabajadores es perder el empleo. Por lo tanto, las afecciones que vamos a ver desde el ambiente, desde el aspecto físico y mental, van a ser múltiples. Van a estar relacionadas, y fundamentalmente a estos nuevos cambios que estamos hablando, ¿no verdad? Al riesgo biológico, al riesgo de las condiciones de trabajo y la precariedad laboral. Por lo tanto, este nuevo enfoque que queremos darle es primordial que el trabajo que se realice en equipos multidisciplinarios, que sean los que aborden de cómo vamos a volver al trabajo y cómo vamos a mantener nuestro complejo entramado biopsicosocial en este contexto histórico del COVID. Discúlpeme si me extendí un poquito más, pero quería dar un encuadre a esta presentación que es bastante compleja. Voy a presentar a los compañeros panelistas. Mis compañeras panelistas son la doctora Nurita Stolovas, que es profesora adjunta también del Departamento de Salud Ocupacional del Hospital de Clínicas, María Noel Closé, doctora y magíster en psicología y es especialista en psicodinamia del trabajo. Tenemos un panel de comentaristas, nuestros queridos profesores, el profesor Fernando Tomasina, profesor del Departamento de Salud Ocupacional también del Hospital de Clínicas, la profesora agregada Estela de Ben, y la profesora agregada Elizabeth Chávez. Presentado esto, le voy a dar la palabra, como es costumbre, al doctor profesor Henry Cohen, director de la Clínica ECO, Uruguay, para que obviamente dé la apertura a esta querida clínica, y que espero que no sea la primera, de salud ocupacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho, doctora Pisani. Además de lo clásico, del agradecimiento a todos los que van a exponer, a los que prepararon esto con tanto cariño, de la Cátedra de Salud Ocupacional y de los compañeros del Proyecto ECO, y a los más de 100 participantes que ya tenemos en este momento, 100 centros, ¿verdad? 105 centros en este momento, lo cual es maravilloso para un tema nuevo en las clínicas ECO y un lunes a esta hora.
pero me voy a permitir dedicar un minuto a hacer una breve historia que ya he contado alguna vez, que no es ningún secreto, que es por allá por el año 2011, cuando yo conocí lo primero de ECO, y tuve una reunión con el doctor Arora, volví a Montevideo y lo primero que hice fue golpearle la puerta al entonces decano, profesor Tomasina, que ya era 2012, quien en media hora entendió y dio todo el apoyo y culminó con la firma de los convenios entre la Universidad de la República, Facultad de Medicina, Universidad de la República y Universidad de Nuevo México, y esta realidad que es ECO hoy, después de casi 6 años de haber empezado las clínicas, y que gracias a todo ese trabajo tan duro de todos estos años, permitió que estuviéramos prontos para colaborar con el Cuerpo Médico Nacional y el sistema educativo en organizar estas clínicas ECOs extraordinarias, que llevamos alrededor de 15. Y como dijo la doctora Pisani, también es parte de un viejo proyecto que tenemos con el amigo y profesor Fernando Tomasina, de hacer clínicas ECO estables con su cátedra. Así que estoy seguro, doctora, que sí, que va a ser la primera de muchas. Así que adelante y gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bueno, y creo que ya es hora de darle la palabra a la compañera doctora Nurith Solovas para que comience la presentación sobre nuestra presentación sobre las transformaciones en el mundo del trabajo. Bueno, buenas tardes para todos. Hoy nos vamos a centrar pensando en aquellas actividades laborales, ya sea esenciales o estas nuevas actividades que se están reactivando en este último tiempo. No va a estar centrado en el teletrabajo. Básicamente los temas que vamos a desarrollar es la mirada integral de las acciones en salud laboral frente al COVID-19 en los distintos escenarios de los procesos laborales del mundo del trabajo. Va a ser un enfoque enmarcado en las estrategias de salud ocupacional, que como verán aquellos compañeros que ya son parte de nuestra área, saben que estas estrategias son las clásicas estrategias que abordamos para abordar la complejidad del mundo del trabajo, y vamos a ver algunos ejemplos de protocolos de prevención y actuación, que muchos de ellos han sido parte, insumos de asesoramiento que le hemos brindado en este tiempo a varios colectivos, gremios y sindicatos. Primeramente, para abordar este problema tenemos que analizar e identificar los riesgos. Para eso se hace necesario ahondar en estudiar, conocer y analizar el proceso laboral. Objeto, sujeto, medio, actividad y organización. ¿Quiénes tienen que integrar y formar parte de este análisis y que son protagonistas de esto? No solo los técnicos del área de la salud en el trabajo, sino las comisiones bipartitas y los servicios de prevención y salud en el trabajo. Es así que a partir de este análisis vamos a caracterizar los distintos factores de riesgo, que nosotros los sistematizamos y los agrupamos en estos 5 grupos, los cuales además están interrelacionados, y de ese análisis es que surge, y el que nos vamos a centrar es en el riesgo biológico, que en este caso es el SARS-CoV-2, generador de un problema específico, de un daño a la salud específico, que es la enfermedad infecciosa. Pero no dejamos de mencionar y darle la importancia que corresponde, que también puede conllevar, y eso además hay muchas publicaciones, muchos estudios al respecto, y es sobre lo que luego María Noel se va a centrar, que también la presencia de este riesgo biológico como tal conlleva otro riesgo, que es el riesgo psicosocial, con un impacto importante a nivel de la salud, generador de malestar, sufrimiento, ansiedad, estrés, depresión. Para nosotros este esquema es central. Este esquema es central para entender y analizar ese riesgo en un determinado contexto, saber que además ese riesgo que se presenta tiene que ver está asociado a la probabilidad y a las características de esta exposición. Y para entender cómo se expone un individuo o un colectivo, es importante caracterizar con qué magnitud y qué características tiene ese contexto, ese medio, ese ámbito, ese lugar, ese proceso como tal en que se inserta ese riesgo. Por eso es bien importante considerar con qué intensidad, cuánto tiempo, cuál es la duración, y como tal, la organización del trabajo es la que va a estar determinando las características de esa exposición. Por eso volvemos a la diapositiva inicial, que para nosotros lo central es, para tratar de caracterizar ese riesgo como tal, y por lo tanto entender de qué manera se exponen, es estudiar
a cabalidad y en forma participativa con estos distintos actores el proceso laboral. Los niveles de exposición de riesgo ocupacional, una vez analizados e identificados, los podemos clasificar en estos 4 grupos. ¿tá? Si nos centramos en el riesgo ocupacional COVID como riesgo biológico, este es un esquema que está adaptado de OSAS, que caracteriza, según las características de la exposición, en riesgo muy alto, en riesgo alto, en riesgo medio y de baja nivel de exposición. Lo que sí podemos decir es que la mayoría de los trabajadores se van a encontrar en el riesgo medio y bajo. Y eso tiene que ver con la definición de exposición y de contacto que se le da a cada uno de estos niveles. Básicamente los que se encuentran en el nivel más alto y alto son sobre todo el personal de la salud en particular, y aquellos que están expuestos también a procesos de trabajo que implican la generación de aerosoles. Y analizando, por lo tanto, esta exposición es importante también, no solo, como decíamos, analizar el proceso laboral, identificar los riesgos, sino también caracterizar esa exposición. Es así que tomamos los conceptos que fueron señalados por la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, considerando estos distintos conceptos de exposición ante el SARS. Contacto COVID-19, como aquel contacto con un paciente positivo, 24 o 48 horas previas a los síntomas, contacto estrecho, cara a cara por más de 15 minutos, a menos de 2 metros, o compartir un ambiente cerrado por más de 2 horas, con una inadecuada ventilación, que retomando los conceptos que decíamos anteriormente, es bien importante no solo caracterizar el riesgo solo, sino que otros factores también están implicados, donde acá, en este caso en particular, entra en juego el riesgo vinculado al microclima. ¿Qué características tiene esa ventilación, ese ambiente en ese espacio de trabajo? El contacto casual, como aquel que es menos de 15 minutos o más de 2 horas. Y lo interesante también es que fue tomado por la Dirección General de la Salud que el contacto frecuente o cercano para el área de los trabajadores del personal de la salud lo restringe a 10 minutos y no 15 minutos como los conceptos de exposición anteriores. Pero lo que además tenemos que tener en cuenta, y es central, que ya se sabe que este riesgo está presente en la comunidad, y por lo tanto debemos tener en cuenta que cualquier persona es potencialmente portadora sana o un enfermo sintomático. Por eso nosotros planteábamos que la mayoría de los trabajadores se encuentran en el nivel de exposición medio, y bueno, algunos con la lejanía y la no exposición van a estar en el nivel de exposición bajo. Bien. Es así que nosotros tenemos que abordar como estrategias en el área de la salud ocupacional, conceptos que dijimos que son inherentes de nuestra disciplina, que no son nuevos, tomar algunas acciones concretas. Por lo tanto, a manera de sistematizar, ¿cuáles son esas acciones preventivas concretas en el área de la salud ocupacional? Primeramente, tratar de identificar el riesgo, por lo tanto esto va a implicar la evaluación del proceso de trabajo. Luego, es estimar en qué nivel de riesgo y de exposición hemos identificado, y luego generar medidas y acciones y protocolos específicos frente al COVID. Además, hay otro concepto que es bien importante. Nadie previene lo que no conoce. Por lo tanto, la capacitación, la participación de los trabajadores es central en todo este proceso. No es suficiente el abordaje solamente y puramente técnico. El trabajador es el que mejor conoce cómo se trabaja, cómo percibe su lugar de trabajo. Por eso es bien importante, además de otras disciplinas que pueden estar involucradas, la capacitación y la participación de los trabajadores, y sobre todo para no generar, como luego María Noel se va a referir, a mayores incertidumbres, y por no conocer adecuadamente estos nuevos procesos, estos nuevos cambios, y las medidas adecuadas de trabajo y de protección individual y colectiva. Nosotros además consideramos como estos criterios, los criterios clásicos de prevención en el área de la salud en el trabajo, es la clásica higiene laboral y la bioseguridad.
que nosotros cuando abordamos esto desde los criterios de prevención, siempre consideramos que por un lado, y lo central, es tratar de controlar la fuente, ¿tá?, de origen del problema. Si eso no es posible, controlar el riesgo, bueno, actuaremos sobre el medio de difusión, sobre el medio por el cual se dispersa todo esto. Y el último recurso, y eso lo queremos dejar claro, y para nosotros es bien importante este concepto, el último recurso es todo lo que es el control a nivel del individuo, el uso de las medidas de protección personal. Es así que por orden de eficacia decreciente, si no es posible eliminar ese riesgo, por lo tanto la persona se va a ver expuesta. La segunda medida es, si esa persona se va a ver expuesta al riesgo, voy a tener que tratar de eliminar o disminuir o controlar esa exposición. En el caso que no pueda hacerlo, voy a tratar de aislar ese riesgo y como último recurso, por lo tanto, tratar de proteger a esa persona o a ese colectivo, brindándoles elementos de protección personal. Pero para nosotros es bien importante que quede claro cuál es el orden de eficacia de las medidas en prevención de salud ocupacional. Por lo tanto, las primeras acciones que debemos tomar son aquellas acciones administrativas o de gestión, y por eso cobra relevancia estudiar la organización del proceso de trabajo. Las segundas son acciones de ingeniería sobre el ambiente de trabajo, y como recién lo mencionamos, lo último serían acciones sobre el individuo y el uso de los elementos de protección personal. ¿Qué ejemplos podemos dar de algunas acciones administrativas o de gestión? Pensando en que ese individuo se encuentra en un determinado lugar de trabajo, lo primero y lo central, que es determinante de todo esto, es el distanciamiento físico, el respetar por lo menos 2 metros, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, tratar de que esos trabajadores no se encuentren trabajando en forma enfrentada, distribuir como tal, ¿no?, el trabajo, los horarios de los turnos, desplazamiento hacia el lugar del trabajo y el retorno, porque también tenemos que pensar que quizás podemos tomar todas las medidas dentro del lugar de trabajo, pero también pueden existir riesgos claros, como hemos visto en algún momento, los ómnibus llenos, ¿verdad?, que es otro riesgo adicional que lo estamos exponiendo a los trabajadores, y también hasta pensar en la circulación y en el tránsito interno, evitando las aglomeraciones. Con el público, si es que tengo que asistir a alguien o atender a un público concreto, control de acceso al ingreso, dónde se tienen que ubicar para respetar ese distanciamiento físico, que existe una agenda, que existe un orden de ingreso, que las personas cuando concurran también sean coordinadas, y si no, hacer uso de las tecnologías de la información, agenda web. Lo otro que también consideramos de importancia es la higiene adecuada del ambiente, de los medios de trabajo, esto es, la computadora, la lapicera, la mesa de trabajo, la silla, todo el mobiliario que también hace al ambiente de trabajo, y la importancia de las clásicas medidas de higiene individual, la higiene de manos, la etiqueta de tos, y la importancia también de la cartelería, no solo para advertir este riesgo, sino de señalización adecuada, de limitar espacios, de cuáles deberían ser el área de la circulación, entre otros. Y de ser posible, considerando que cuando todas estas medidas de alguna manera se empiece a retomar lo que es la tarea habitual, considerar que ese trabajador pueda volver a su natural y a su trabajo correspondiente en el propio lugar de trabajo, pero mientras tanto, y de ser posible, que las tareas se hagan a distancia, cuestión de fomentar como tal este distanciamiento físico, sabiendo que además el teletrabajo también tiene sus implicancias a nivel social, a nivel familiar, porque nos invaden espacios, aspectos que luego lo desarrollaremos. Desde lo que es las acciones en cuanto a la ingeniería sobre el ambiente de trabajo, considerar la planta física como tal, que estén espaciadas los puestos de trabajo, también pensar en aquellos espacios como son los comedores, los servicios de bienestar que estén separados, que existan eventualmente barreras físicas como mamparas, cortinas, puede ser de acrílico, de vidrio, que me permita ese distanciamiento, ya sea o con el público o con un compañero, si es necesario, ¿no? El hablar, el conversar, por la forma de exposición, la importancia también de la ventilación,
adecuada en el lugar de trabajo, que existe una buena y adecuada circulación de aire, y que otras estaciones también sean accesibles, tanto los servicios de higiene como también quizás el ingreso al reloj, porque quizás tomamos todas las medidas adecuadas, pero por ejemplo, no consideramos que todos van a ingresar al mismo lugar y van a usar un solo área de ingreso. Y elementos de protección personal, como otras medidas también del área de la salud pública, ya fueron expresadas, comentadas en forma muy detallada en distintas ecos que se desarrollaron. También recientemente salió un nuevo video organizado por la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y un montón de otros académicos y el área de la salud. El propio Ministerio de Salud Pública también publicó algo específico, entonces nos parecía que sí recalcar, mencionar que esto ya fue planteado, y no queríamos dejar de comentar la importancia que tiene, que hemos observado y que nos preocupa también, es el mal uso o la falsa seguridad. Y en particular, no solo por el uso de la clásica protección respiratoria, sino también por el mal uso inadecuado de guantes, que creyendo que es una protección puede ser también un fomite y una vía adicional de contagio o de autoexposición por el mal uso. Y muchas veces lo que termina ocasionando justamente es una falsa seguridad. También destacar que nuestra propia universidad ha generado un espacio específico donde va depositando todos los nuevos conocimientos y la nueva actualidad sobre el coronavirus, y está muy didáctico, una forma fácil de elaborar y de sugerir protección respiratoria más desde lo para la persona que se expone a riesgo medio o riesgo bajo. Y es así que los dos instrumentos fundamentales que tenemos, y que además están reglamentados y presentes a nivel país hace mucho tiempo, son las comisiones de salud y seguridad, las comisiones bipartitas, estos ámbitos de participación que son tan importantes, y así como también los servicios de prevención y salud en el trabajo. Y aquí queremos destacar algunos aspectos, vinculados sobre todo al rol que se tiene de que son además protagonistas en la identificación de los riesgos, como ya lo habíamos mencionado en el análisis de los procesos laborales, en la elaboración de los protocolos de prevención, y aquí además cobra relevancia el rol que también tiene el médico, que los datos de salud, los datos de comorbilidad, es el médico en el área de la salud en el trabajo que debería manejarlos, respetando además la confidencialidad, siendo además el responsable también y el referente en definir y en caracterizar si una persona está o no apta, y también es el que cumple un rol fundamental en colaborar en el reintegro de un trabajador. Y además tenemos como a nivel central, y es muy importante, que tuvo un rol además protagónico también en todo lo que es desde que se planteó la emergencia sanitaria a nivel país, es la CONASAT, el Consejo Nacional de Seguridad, de Salud y Seguridad en el Trabajo, que además desde un consenso tripartito, junto a trabajadores, empleadores y el Estado, han generado 2 resoluciones concretas vinculadas a el COVID, donde plantean que cada empleador debe confeccionar protocolos en coordinación con las comisiones bipartitas de seguridad y los servicios de prevención y salud en el trabajo, en consonancia con el Ministerio de Salud Pública. Por eso entendemos que las comisiones bipartitas y servicios de prevención y de salud en el trabajo son instrumentos fundamentales que cumplen un rol fundamental en toda esta temática. Otras normas, simplemente para mencionar, que hacen al mundo del trabajo es: desde que se declaró la emergencia sanitaria, ya en el artículo 7 hacía referencia a la importancia del cuidado de los lugares de trabajo. Este decreto, que es el que reglamenta la resolución de la CONASAT, el decreto 94, y existen otras normativas que también protegen a los trabajadores, que se han visto de alguna manera no del todo protegidos por una ley que vamos a hablar ahora, que también los protege otorgándole un subsidio por incapacidad temporal. La ley
se estableció una ley, la ley 19.873 sobre de enfermedad profesional debida al COVID, y que además fue reglamentada por un decreto, el 131 del año 2020, que básicamente define que los beneficiarios de recibir una renta y un respaldo y considerarlo como enfermedad profesional son aquellos dependientes y contratados de instituciones públicas de asistencia médica, los que además también se desempeñan como contratados por Comisión de Apoyo de ACE y Patronato de Psicópatas. Así como tal lo explicita la ley y lo reglamenta el decreto. Y además establece que debería existir un registro que cada institución la tiene que elevar al Ministerio de Salud Pública, definiendo claramente quiénes son esos trabajadores, que son el personal de la salud, ya sea el personal médico, no médico, o sea que incluye personal de limpieza, camilleros, o sea, todo el equipo de salud. Debería haber un registro donde ese registro se eleva al Ministerio de Salud Pública. Además, lo otro que destaca esta ley es que hay que demostrar el nexo causal, o sea, demostrar claramente que se adquirió, se fue positivo y que se estuvo en contacto con esta situación por el registro que se tiene en el Ministerio de Salud Pública, que el Banco de Seguros otorgue una renta, pero es de máximo 45 días, o hasta que o puede durar menos hasta que se le dé el alta a la persona, pero, a diferencia de las clásicas enfermedades profesionales que el Banco de Seguros cubre, en este caso la asistencia no la va a brindar el banco, sino que la va a brindar su propio prestador, el prestador del beneficiario. De alguna manera que podemos decir que hay una protección clara del impacto biológico, pero no considera el impacto en la salud mental. Bien, así que ahora le doy la palabra a María Noel. Perfecto. Bueno, yo voy a intentar darle continuidad a todo lo que ha venido exponiendo Nurit. Voy a seguir hablando del tema que nos convoca hoy, que es COVID-19 y el mundo del trabajo, pero bueno, yo lo voy a analizar bajo el prisma de la psicodinámica del trabajo. Para los que no estén familiarizados con la disciplina, bueno, pasaré a contarles brevemente cómo surgió y cuál es su objeto de estudio. La psicodinámica del trabajo es una disciplina reciente en las ciencias sociales y se dedica al análisis clínico y teórico de las relaciones entre trabajo y salud mental. Las investigaciones en psicodinámica del trabajo se enfocan en identificar las condiciones laborales en función de las cuales la relación psíquica en el trabajo evoluciona hacia la patología o por el contrario evoluciona hacia la construcción de la salud mental. Los orígenes de la psicodinámica del trabajo se remontan en los años 80, con la publicación del libro Trabajo, desgaste mental, del psiquiatra y psicoanalista francés Christophe Dejour. La publicación de este libro tuvo repercusiones muy polémicas, ya que interpeló las ideas y preguntas que solían hacerse los especialistas en psicopatología del trabajo de la época. Es decir, los especialistas de la psicopatología del trabajo de la época se cuestionaban sobre cuáles eran las condiciones laborales que hacían enfermar a los trabajadores, y Dejour reformula la pregunta ya no poniendo el énfasis en la patología, sino en el enigma de la construcción de la normalidad. Es decir, ya no se pregunta cuáles son las condiciones que enferman a los trabajadores, sino cómo hacen los trabajadores para sobrellevar lo insoportable del trabajo y no enfermarse, no descompensarse psicológicamente. Bueno, el objeto principal de estudio de la psicodinámica del trabajo es la subjetividad en el trabajo, y me gustaría aclararles que esta disciplina emergió, bueno, como les comentaba recién, en los años 80, fue precisamente en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, y la psicodinámica del trabajo es
una fusión entre dos grandes disciplinas, que es el psicoanálisis y la ergonomía. Por un lado, el enfoque de la psicodinámica del trabajo se basa en el psicoanálisis, ya que el psicoanálisis se dirige enteramente a una búsqueda de sentido, a la inteligibilidad de las conductas del sujeto y a un trabajo de interpretación y construcción. Por otro lado, uno de los principales aportes que adoptó la psicodinámica del trabajo fue un gran descubrimiento de la ergonomía de lengua francesa, que es el concepto de trabajo real. Es decir, observar el trabajo tal como se realiza concretamente. Para la psicodinámica del trabajo, trabajar es la distancia irreductible entre el trabajo prescripto y el trabajo real. Es la distancia que hay entre la tarea y la actividad. Voy a desglosar un poquito este concepto. La tarea vendría a ser lo prescripto, designa el objetivo a alcanzar, o sea, la consigna en el trabajo, el ideal prescripto por la organización del trabajo, lo que se debería hacer, mientras que la actividad designa lo que realmente hacen los trabajadores. ¿Sí? Y bueno, el trabajo real se vive sobre un modo afectivo, sobre el modo del sufrimiento, ya sea irritación, cólera, asco, desaliento, porque para la psicodinámica del trabajo, en psicodinámica del trabajo siempre decimos que en el trabajo primero está el sufrimiento y después está el placer, porque trabajar siempre implica confrontarse a lo real del trabajo, confrontarse al miedo, a la duda, a la culpa, a veces a ignorar ciertos procesos de funcionamiento de determinadas tareas. Me gustaría comentarles también que a la hora de intervenir desde esta disciplina, desde la psicodinámica del trabajo, en la clínica del trabajo individual vamos a hacer hincapié en la singularidad de la relación del trabajador con su trabajo, en cómo la centralidad del trabajo repercute en la globalidad de la personalidad del trabajador, pero cómo repercute también en toda la esfera vincular del trabajador, no solo adentro del trabajo, sino fuera del trabajo, y cómo la centralidad del trabajo finalmente repercute también en sus sueños, ya sean, ¿no?, sueños profesionales, pesadillas, pero en la forma de vincularse con pareja, amigos, colegas, etc. También hay otra forma de intervenir en psicodinámica del trabajo, que son las intervenciones colectivas. Generalmente las hacemos en binomio, y hacemos un estudio minucioso de la demanda y de las características que hacen a la esencia de cada profesión. Porque, bueno, nuestra forma de trabajar se aleja mucho de la forma que tienen a veces de trabajar algunos consultores, que ya tienen prevista como una receta mágica, en la que piensan que un cambio organizacional se puede dar de la misma forma en un frigorífico, en una fábrica o en una universidad. Nosotros somos bastante respetuosos a la hora de analizar la demanda y analizar, como les comentaba recién, las características que hacen a la esencia de cada profesión. Una de las condiciones principales de intervención colectiva en psicodinámica del trabajo es la creación de un grupo de trabajadores voluntarios que se comprometan a participar del encuadre del trabajo, y que a los investigadores que vamos a intervenir nos permitan crear las condiciones para poder pensar en conjunto cuáles son las dificultades a las que se confrontan y cuáles son las condiciones que permiten que la organización del trabajo funcione. Comprender el sufrimiento requiere de comprender los procesos humanos implicados en el trabajo y partir de una definición precisa del trabajar. Como les comentaba recién, para la psicodinámica del trabajo, trabajar es la distancia entre lo que se debe hacer y lo que realmente se hace. Es decir, toda la inteligencia que tiene que movilizar un trabajador para llegar a determinado objetivo cifrado, por ejemplo, ¿no? La psicodinámica del trabajo adopta un concepto dinámico de salud que es más cercana a lo que proponía el filósofo y médico francés Georges Canguilhem. Es esta cuestión de que la salud es la capacidad de superar las crisis. La salud plena y total no existe, la normalidad no es un estado estable, sino que es una lucha continua. Trabajar es una lucha continua en el sentido de que uno intenta
siempre, bueno, salir adelante y no descompensarse psicológicamente. Ahora más adelante les voy a contar cómo se construyen las estrategias individuales y colectivas de defensa, pero nosotros consideramos que el sufrimiento es inherente al hecho mismo de trabajar, pero el destino del sufrimiento no es forzosamente patológico, pero dependiendo de ciertas condiciones puede llegar a serlo. El modelo de la psicodinámica del trabajo acuerda un lugar central al sufrimiento en la relación subjetiva con el trabajo. El sufrimiento designa lo que es enigmáticamente desagradable y desestabilizante para la persona, designa una dimensión intrínsecamente subjetiva de la experiencia humana, siempre es individual y singular, y el sufrimiento forma parte de la normalidad, y consideramos que las personas no soportan pasivamente el sufrimiento, sino que se defienden. Consideramos que el sufrimiento es el punto de partida para movilizar nuestro ingenio. El sufrimiento nos permite crear soluciones insospechadas ante imprevistos insospechados. Como les comentaba recién, para la psicodinámica del trabajo el sufrimiento tiene dos destinos. Por un lado tenemos el sufrimiento creativo y por otro lado tenemos el sufrimiento patógeno o patológico. El destino del sufrimiento creativo es el de transformar el sufrimiento en placer y en experiencia estructurante. ¿Qué quiere decir esto? Es que el sufrimiento creativo designa un destino feliz de sufrimiento, es el sufrimiento que permite actuar, pensar, hablar, amar y situarse en un entorno determinado que sea transformable. Bajo ciertas condiciones, este sufrimiento puede transformarse en placer en el trabajo, si puede ser reconocido por otros y si participa en la construcción del sentido del trabajo. Esto es que, bueno, a veces en situación de trabajo, frente a determinadas dificultades, muchos de ustedes lo habrán vivido, que a veces a colegas se les ocurre astucias o cosas ingeniosas que ayudan a poder darle sentido al trabajo y contribuyen a la salud mental. Por otro lado tenemos el sufrimiento patógeno o patológico, cuyo destino es la enfermedad e interviene cuando las defensas no cumplen más su función protectora. Esto es cuando ya en situación de trabajo no queda más que el miedo, el aburrimiento, la desidia, es cuando las condiciones en la organización del trabajo nos impiden pensar, tomar iniciativas o experimentar una mínima sensación de trabajo bien hecho. Es la falta de margen de maniobra en la realización de la tarea, es cuando el sujeto ya no puede crear a partir de su sufrimiento, ni logra olvidarlo o distraerse de él gracias a las estrategias de afrontamiento. Es cuando, bueno, este sufrimiento se vuelve patógeno y este sufrimiento conduce potencialmente a la enfermedad y a la descompensación psicológica. Bueno, el sufrimiento en el trabajo se manifiesta en el mejor de los casos bajo la forma de una queja individualizada, que mezcla a veces ansiedad, cólera, sentimiento de aislamiento y vivencia de indignación. En situaciones más graves hay descompensación psíquica o somática sin expresión precisamente de una queja. Generalmente es asociado a un profundo desasosiego o desesperación. La persona no comprende lo que le sucede y no sabe cómo enfrentarlo, cómo hacerle frente. Este sufrimiento puede traducirse bajo la forma de conflictos interpersonales, ya sea, bueno, con colegas, clientes o superiores, y esta incapacidad de comprender lo que le sucede al trabajador y como no puede ponerlo en palabras y comunicar lo que le sucede a los demás, esto a veces desgasta la paciencia del entorno más próximo al trabajador, lo que contribuye a aumentar el sentimiento de aislamiento y de estancamiento. Ahora les voy a hablar de la construcción de las estrategias individuales y colectivas de defensa, o también se les puede decir las estrategias de afrontamiento. Y para hablar de estas estrategias individuales y colectivas de defensa, es importante ver para qué sirven estas defensas, cuál es la función, y la función es justamente de preservar la salud y poder darle continuidad al trabajo. La lucha por la salud mental requiere un sistema de defensas
la enfermedad emerge cuando el sufrimiento no puede ser más contenido por las defensas, ya sean individuales o colectivas. Por ejemplo, un ejemplo de estrategias individuales de defensa, bueno, les cuento un poquito. Yo hice mi maestría y mi doctorado en París, bajo la dirección de Christophe Dejour, y bueno, el tema de mi tesis tuvo que ver con las incidencias del modelo managerial en el sufrimiento de los mandos medios, y una de las características que pude percibir durante mi investigación, entrevistando a muchos mandos medios, es que las defensas a veces aparecen incomprensibles, muchas veces no surgen de manera consciente, aparecen para poder darle continuidad al trabajo y preservar la salud mental. Y bueno, hay un ejemplo de estrategia individual de defensa, lo vi con los mandos medios, con el activismo, ¿no? Es esta situación de que a veces los mandos medios, en situación de sobrecarga, se llenan la agenda de actividades para no pensar o anestesiar el pensamiento. Igual las más interesantes me parece que son las estrategias colectivas de defensa, son las estrategias que construyen los trabajadores en situación de trabajo, es decir, son aquellas acciones creativas, formas de equilibrio, lazos de cooperación informal que crean los propios trabajadores para evitar la descompensación psicológica o la enfermedad provocada por el trabajo. Bueno, ahora voy a pasar a intentar bajar un poco a tierra todos estos conceptos un tanto teóricos de la psicodinámica del trabajo, porque bueno, supongo que el público virtual presente deberá, querrá escuchar ejemplos de que, bueno, qué podemos transformar o qué podemos hacer a partir del contexto actual de crisis sanitaria. Y bueno, en el actual contexto de emergencia sanitaria, lo que aparece como lo real del trabajo, por ejemplo, para el personal de la salud, es que no solo no pueden responder a la consigna del quédate en casa, sino que a la carga laboral cotidiana se le agrega la carga emocional del temor a la muerte, del temor al contagio, temen a su propia muerte como al contagio propio, al contagio de colegas y familiares. Y bueno, considerando que la centralidad del trabajo impacta en la globalidad de la personalidad de la trabajadora o el trabajador de la salud, es importante tener en cuenta el posible aumento del nivel de sufrimiento causado por el contenido de la tarea y la exposición continua sostenida en el tiempo, el agotamiento físico y psicológico que aumenta, ¿no? Cuando aumenta la mortalidad, la sensación de incertidumbre frente a una realidad cambiante, el afrontamiento de casos graves, el temor de escasez o falta de recursos. Bueno, a veces el afecto encuentra su vía de expresión en pesadillas, ¿no? Pueden haber aumentos de pesadillas, así como también el sufrimiento laboral puede repercutir en la disminución del deseo sexual, o también en comportamientos de violencia en la esfera privada. Si bien en nuestro país se han previsto protocolos de acción facilitando líneas gratuitas de atención psicológica para que los trabajadores de la salud puedan poner en palabras sus miedos, sus ansiedades y sus angustias, me gustaría aclararles esta cuestión, ¿no?, de la creación de las estrategias colectivas de defensa en situación de trabajo, que son los propios trabajadores que también pueden crear condiciones complementarias de salud mental, ¿no?, a esta alternativa que se ha propuesto de los servicios de atención psicológica gratuita, que, como les comentaba recién, al generar estrategias colectivas de afrontamiento, se puede generar salud mental, ¿no?, al compartir las dificultades de lo que implica confrontarse a lo real del trabajo, al dejar a un lado viejos rencores personales, poniendo al trabajo que los une en un lugar central. Bueno, ahora me gustaría hablarles de otro ejemplo. No puedo dar un ejemplo de cada oficio o profesión, pero sí, desde la psicodinámica del trabajo, nuestro interés va a estar puesto en saber, por ejemplo, cómo hacen las docentes mujeres
para lograr un equilibrio psicológico al intentar conciliar los trabajos domésticos, el trabajo de cuidados y el trabajo asalariado, permaneciendo en el mismo espacio físico durante 24 horas. A veces basta con dialogar con alguna maestra o profesora cercana para constatar que los nuevos dispositivos virtuales, a la hora de implementar tareas y corregir deberes en forma masiva, es una verdadera fuente de sufrimiento. Quizás aquí hay muchos docentes, supongo que sí, pero bueno, cuando preparé esta presentación pensaba desde mi propia experiencia como trabajadora, docente, y puedo decir lo que muchos de ustedes sabrán, ¿no? Esto que, bueno, para poder hacer un trabajo de calidad a la hora de educar se necesita de un mínimo de calma mental, para poder respetar los tiempos psíquicos que implica aprender para transmitir. Este trabajo requiere el trabajo invisible y no remunerado de planificación de clases, corrección de tareas, actualización pedagógica. Y bueno, hoy en día no solo hay una ruptura total de las referencias que se tenían hasta el viernes 13 de marzo, de lo que implica enseñar, sino que es importante aclarar que el teletrabajo no es asimilable al confinamiento forzado. Esto que llaman el home office o el teletrabajo es carente de regulación laboral en nuestro país y vino a profundizar la desigualdad y la precarización laboral. Es decir, esto que les decía recién, ¿no? La tarea, el trabajo prescripto, la consigna que está dada, ¿no? Por ejemplo, implementar actividades pedagógicas y corregir deberes desde las plataformas virtuales, es igual para todas las educadoras, pero el escenario material y concreto donde se desarrolla la actividad, lo real, difiere en lo que respecta a la disponibilidad psíquica, el acceso a Internet, el acceso a las adecuadas condiciones ergonómicas, el derecho a la desconexión, etc. Para la psicodinámica del trabajo, trabajar es completar la distancia que hay entre el trabajo prescripto y el trabajo real. En el caso de las docentes mujeres es lograr conciliar el trabajo doméstico de cuidados, por ejemplo, entregar los deberes corregidos en tiempo y forma, y bueno, y no morir en el intento, y no descompensarse psicológicamente en el intento. Días pasados se han visto en varios medios de comunicación ejemplos de colectivos, de profesoras, que están elaborando estrategias colectivas de defensa con el objetivo de darle continuidad a sus trabajos. Es decir, ante el sufrimiento que despierta la actual emergencia sanitaria, movilizaron su inteligencia, estrechando lazos de cooperación entre ellas, creando carpetas virtuales para compartir materiales, tareas y ejercicios con el objetivo de ayudar en la planificación a aquellas mujeres que tienen hijos a cargo o ejercen el cuidado de algún familiar mayor enfermo. También me gustaría otro ejemplo, que es bastante cercano, es que, por otra parte, con respecto a la nueva modalidad de atención psicológica virtual que se nos impone a los profesionales de la psicología, pienso que el coronavirus, si bien llegó para obligarnos a parar, también vino para acelerar muchos procesos que estaban latentes. Muchos psicólogos que tardaron años en hacerse conocer y poder vivir de la clínica, entre comillas, se han confrontado a la dificultad de tener que interrumpir algunos procesos y perder pacientes. Basta con ver en los medios de comunicación y en las redes sociales la emergencia de red de psicoterapeutas que construyen espacios de interconsulta virtual, así como también elaboran reglas comunes para definirse como colectivo y cobrar aranceles sociales como una suerte de equilibrio intermedio de remuneración, ¿no? Esta cuestión de que no se puede ser altruista toda la vida y dar servicios gratuitos todo el tiempo durante un plazo indefinido, y tampoco, bueno, es un poco complejo en el contexto de emergencia sanitaria que estamos viviendo cobrar el arancel prefijado por la coordinadora de psicólogos. Pero bueno, para terminar quería decirles que sufrir en el trabajo no es una fatalidad. La construcción e identificación de estrategias colectivas de afrontamiento permite que el sufrimiento laboral no sea vivido como una fatalidad, pudiendo prevenir de forma conjunta las patologías de la sobrecarga, las patologías de la soledad y los suicidios.
Es decir, en psicodinámica del trabajo nuestro foco de interés va a estar puesto en el hacer y no en el ser. Es decir, no vamos a analizar ni a juzgar si el trabajador es bueno, malo, antipático o simpático, sino que el interés va a estar puesto en lo que el trabajador hace en situación de trabajo, en si es consciente o no de las repercusiones de su propio accionar en el trabajo de sus colegas, ¿no? Cómo repercute su acción, su hacer en el trabajo de sus colegas, y bueno, el interés va a estar puesto en si su trabajo va a ser juzgado por su belleza o por su utilidad. Para nosotros el juicio de valor, de belleza y utilidad que se le hace a los trabajadores en situación de trabajo, eso para nosotros es un eje temático de análisis muy, muy importante. Vamos a analizar las distintas formas de cooperación existentes en una organización del trabajo, ya sea la cooperación que tiende a retroalimentar la violencia silenciosa y la banalización de la injusticia laboral, o ya sea la cooperación que tiende a incrementar fuentes de salud mental en el trabajo, creando lazos de solidaridad que impidan la soledad, la sobrecarga y la descompensación psicológica a causa del trabajo. Vamos a analizar las formas de management que muchas veces están desconectadas de lo real, dando primacía a la cultura de los resultados en detrimento de la salud mental en el trabajo. Y bueno, quizás una forma de generar salud mental en el trabajo sería pensar en conjunto qué es lo que implica, ¿no?, confrontarse lo real del trabajo y el monto energético que tiene que movilizar cada trabajador para lograr objetivos cifrados, ¿no? En esto a veces la cultura del resultado, y que lo más importante son los contratos por objetivos y llegar a determinado número. Y bueno, para terminar, en definitiva, a veces pienso, ¿qué se podría transformar en la actual emergencia sanitaria? Si bien es una pregunta que dejo abierta para discutir con el público virtual presente, pienso que estamos atravesando un momento en que todo es posible. Las transformaciones de la organización del trabajo van a continuar evolucionando, del mismo modo que van a seguir evolucionando los medios de producción. Y bueno, ahora sí, para terminar, tal vez todos nos merecemos una vida mejor en el trabajo, donde las condiciones laborales permitan que un trabajo de calidad sea compatible con el trabajo humano. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a las dos compañeras. María Noel, me hiciste acordar a algo de hace muchos años. Ojalá los trabajadores puedan ir y volver cantando a su trabajo. Quisiera, ahora les explico un poco porque surgieron algunas dudas, me tomo un minutito, le vamos a dar un rato, unos minutos, estamos bastante cortos, al profesor, a Tomasina, Elizabeth, a la doctora Chávez, a la doctora Deben, y posteriormente hacemos un espacio de preguntas. Entonces ahora le preguntaría al profesor, digo, ¿qué reflexiones en base a todo esto que se ha hablado, ¿no verdad? ¿Qué reflexiones sobre todos los aspectos planteados puede hacer desde una óptica integral de la salud ocupacional, profesor? Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Quedé pensando realmente en las dos presentaciones que realizaron tanto Nurit Stolova como María Noel Close, en relación a la importancia del enfoque integral de la salud laboral. No es posible disociar a la persona. La persona vive su experiencia laboral, convive con los colectivos en su integridad psico, física y social. Por tanto, las acciones deben ser integrales, más allá de que nosotros tengamos un nivel de análisis necesario de la situación, del contexto, de lo que decimos las condiciones y medio ambiente de trabajo, pero en definitiva esas condiciones y medio ambiente de trabajo afectan en su integridad al trabajador. Estamos en un momento de crisis generada por esta pandemia, que impacta distintos aspectos del ser trabajador, a la población en general la está impactando, este aislamiento, esta situación de separación social que estamos teniendo, más allá de los medios virtuales que
intentan de alguna manera solucionar el tema del aislamiento social y transformarlo más bien en un aislamiento físico, hay situaciones que nosotros no podemos, y hoy socialmente, compartir en una sociedad donde un abrazo frente a la pérdida de un familiar no lo podemos hacer, o de un amigo no lo podemos realizar, o no lo podemos hacer, no podemos festejar situaciones tan importantes en la vida social de la familia y de la sociedad en su conjunto. Entonces estamos viviendo un cambio que es un impacto que va más allá de lo biológico como tal de la situación, es un impacto que afecta a distintos aspectos. La profesora Ana María Araujo decía hace poco en una actividad virtual que hay un cambio en la subjetividad. Por tanto, es importante desde la mirada de la salud ocupacional tener este enfoque integral de los problemas para trabajar en la lógica de la prevención y del cuidado en el lugar de trabajo. El otro aspecto que me parece destacable es las acciones principalmente están en la esfera organizacional. Tenemos la tendencia a ir a pensar en la prevención directamente en general. Esto es casi una tendencia natural, casi como un objeto de defensa personal, el elemento de protección personal. El elemento de protección personal no es la más eficiente de las medidas de prevención en el área de la salud laboral, lo repetimos en distintos escenarios, en este también se repite la misma situación. El elemento de protección personal es la última barrera para determinadas situaciones cuando no tenemos opciones para controlar, limitar el riesgo producto de la exposición al peligro que significa el virus como tal. Y ahí me parece que tenemos que trabajar mucho en lo cultural. Hay que trabajar, porque las organizaciones están centradas también en lo cultural. La cultura también que tiene la organización y las instituciones. Hay que trabajar en la capacitación, hay que trabajar en rediseñar los modelos de organización laboral en los distintos escenarios laborales. Hay que pensar desde lo físico, la planta, el lugar, las disposiciones, los flujos de funcionamiento, que de alguna manera vayan de la forma que se mencionó al principio, pensando en que disminuimos la exposición al riesgo. Y esa es una lógica que me parece que también desde la mirada de salud laboral, salud ocupacional, tenemos como para aportar al debate, que como bien se decía, es intersectorial, trasciende al sector salud, tiende al sector trabajo, es necesariamente interdisciplinario para tener estas distintas miradas del impacto que significa esta situación desde el punto de vista sanitario y de las acciones que tienen que ir, sí, por supuesto, a estas medidas de barrera que mencionábamos anteriormente con respecto a la infección, pero también hay que trabajar los otros aspectos que hacen a la salud de la persona en condición de trabajo, que se encuentra en esta situación de estrés, y son varios los estudios. Leí recientemente un artículo publicado en JAMA, en la revista JAMA, que hablaba justamente del impacto que había tenido en el personal de salud que habían atendido en el hospital en China, en la provincia de Wuhan, el impacto que había tenido en los trabajadores de situaciones de estrés, que llevaba a ansiedades, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, depresión, como impacto importante en el colectivo de trabajadores. Y ahí tenemos que apelar a distintas estrategias. La psicodinámica del trabajo aporta algunos elementos que no son menores, como es el rescate de la búsqueda colectiva, del apoyo colectivo a partir de esas situaciones tan duras que se viven. Así que, resumidas cuentas, el comentario que quería hacer es, no olvidemos la integridad de los temas y de las acciones en salud laboral. El trabajador integra todas estas situaciones. La importancia de las medidas que tienen que ver con el control y de
medidas de barrera, medidas en planta física, y recordar que siempre los elementos de protección personal son la última barrera, y contemplar aspectos que hagan a la contención del impacto en la salud mental de los trabajadores. Por ahí mi comentario a priori de las muy buenas presentaciones que realizaron. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Siempre con ese redondeo de integralidad intersectorial e interdisciplinario que tenemos desde la salud ocupacional, creo que más que nunca utilizar eso. Quería, para poder tener todos participación, preguntarle a la doctora Chano, que base a todo lo que se ha hablado de alguna manera, digamos, qué consecuencias puede ver en relación a todos estos cambios fundamentales que hacen a la organización del trabajo. Elizabeth, y bueno, que pudiera dar su opinión al respecto. Le paso la palabra. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Yo quería enfatizar, y capaz que puedo ser un poco reitero, me parece importante enfatizar determinadas cosas, ¿no? Que el advenimiento de esta nueva enfermedad de COVID-19 nos enfrenta a cambios, ¿verdad? Tanto en lo personal, en lo social, en lo laboral. Antes de la presencia del COVID teníamos determinadas rutinas establecidas, teníamos determinadas certidumbres, tanto a nivel personal, familiar, social, laboral, contábamos con trabajo, un ingreso más o menos estable, nuestra vida estaba organizada de determinada forma, teníamos tiempos planificados, tareas planificadas, espacios familiares, laborales, sociales, teníamos manejo de los vínculos y las formas de acercamiento y contacto con el otro, como decía Fernando, no teníamos la posibilidad de acercarnos físicamente al otro, estar con el otro, en cambio ahora esa posibilidad ya no la tenemos, ¿no? Cambió, nos enfrentamos a un nuevo escenario, ¿no? Se nos presentan incertidumbres y miedos, en general a todo nivel, ¿verdad? A nivel personal, el miedo a enfermarnos, el miedo a enfermar a nuestra familia, el miedo a morir, ¿verdad? El miedo a la muerte, o sea, todas las certidumbres que teníamos anteriormente ya no están. Nuestra planificación ya no está. Nuestras expectativas tampoco en este escenario. Solo lo que podemos controlar son nuestras conductas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer, y lo que sentimos. Entonces, en base a eso, vamos a tener que planificar y poder ver nuestra vida en todos los aspectos a partir de esto, ¿no? Por supuesto que esto, como preguntaba Adriana, bueno, esto que nos trae, ¿no? Nos trae una afectación a nuestra salud, nos trae angustia, nos trae ansiedad, nos trae dificultades en el manejo de las emociones, nos trae tristeza, depresión, agudización de patologías previas, frustraciones, dificultades en el relacionamiento familiar, laboral, con un aumento de la violencia y la intolerancia, capaz a otras, en otros momentos podíamos ser más contemplativos, ahora estamos en esta situación en que sentimos todas esas cosas que dije, y bueno, eso trae una consecuencia también a nivel laboral, ¿no? O sea, de esta forma, si lo vemos con el concepto de las condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿verdad? En los que no podemos separar nuestra vida laboral de extralaboral y que ambas están cruzadas entre sí, como los factores extralaborales influyen en nuestra vida laboral y nuestra vida laboral en los factores, en nuestra vida extralaboral, ¿verdad? Esto ha sido como un tsunami que ha modificado todas nuestras relaciones, ¿verdad? Todos nuestros entornos, todas nuestras certidumbres, todo lo que teníamos concreto, claro o más o menos claro, se fue abajo. Los cambios a nivel laboral, ¿no? Si los vamos a analizar, bueno, cambios en la tarea, teníamos una tarea en un determinado lugar, de una determinada forma, con una determinada organización, y de un momento para otro
cambió, ¿verdad? Ya esa forma de trabajo que teníamos, cualquiera sea la actividad que veníamos desarrollando, cambió a algo nuevo, cambió a algo diferente, ¿verdad? Un trabajo a distancia, que no estábamos todos preparados como para poder trabajar y manejar ese tipo de trabajo, en lo que cambia ese trabajo está también modificando nuestras condiciones de vida, en nuestro espacio, está invadiendo nuestro espacio personal, ¿verdad? Y familiar, se transforma ese espacio familiar y personal en un espacio de trabajo, que también interfiere en nuestra vida cotidiana, en ese espacio de trabajo, ¿verdad? Tenemos que convivir con nuestros hijos, cónyuges, padres, que también tuvieron que modificar su forma de ser, o su espacio de funcionamiento, y ahí se entremezclan, ¿verdad? Estas nuevas condiciones de trabajo a las cuales nos enfrentamos, tal vez no son las más adecuadas, ¿verdad? Lo que decía María Noel, el riesgo ergonómico, no está adaptado nuestro lugar de vivienda a esta nueva modalidad de trabajo, no tenemos las herramientas ni la disponibilidad de herramientas necesarias para continuar con una actividad laboral más o menos acorde. Hay unos desdibujamientos, y eso lo quiero destacar porque es lo que uno recoge de hablar con trabajadores, ¿no? El desdibujamiento que hay entre la vida familiar y la vida laboral. Estoy trabajando en mi casa, pero ese tiempo, mi tiempo personal, se está viendo invadido también por mi tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, esas son todas consideraciones que uno debe de tener, ¿no? Nos vemos enfrentados a incertidumbres económicas principalmente, ¿verdad? Por disminución del salario, por ser enviados al seguro de desempleo, incertidumbre si vamos a continuar con nuestra actividad laboral o no, que eso nos da miedo, no, nos refuerza, ¿verdad? La angustia, la depresión, las frustraciones que podemos tener, la no planificación a futuro, no podemos planificar a futuro porque todo se nos desmoronó a nuestro alrededor, ¿verdad? La estabilidad y la permanencia en el empleo también eso, no sabemos, estas nuevas formas de trabajo, la disminución de la plantilla y que se trabaje con la mitad de las personas y el trabajo sale lo mismo. Bueno, ¿qué incertidumbre me dan si yo puedo mantener o no puedo mantener ese trabajo? Y la incertidumbre, bueno, de no contar más con los ingresos y que va en deterioro de nuestra calidad de vida, de nuestras condiciones de vida. Por lo tanto, no vamos a poder tener una planificación a futuro, es vivir el día a día, ¿verdad? Y ese impacto esos cambios van a ir impactando a nuestra salud psíquica y física. Todos sabemos que, bueno, todo el impacto psíquico a la larga tiene su impacto físico, ¿verdad? Problemas de hipertensión, cardíacos, digestivos, todo lo que está relacionado con el estrés, y esta es una situación particular que nos causa muchísimo estrés, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y nosotros desde los servicios de salud en el trabajo particularmente, es aquellas personas que estuvieron enfermas de COVID-19 o que estuvieron en aislamiento o en cuarentena por tener un COVID-19, cómo vuelven a su trabajo y cómo lo ven los compañeros. Porque pueden sufrir discriminación por miedo. De decir, no, yo no me acerco a fulanito porque tuvo COVID y me puede contagiar, independientemente que esa persona ya no sea más infectante, el miedo, ¿verdad?, la distancia que toman, y también la persona cómo vive esa vuelta al trabajo, ¿no? La sensación de ser discriminado, apartado del lugar de trabajo. El alojamiento de sus compañeros. Bueno, frente a todos estos escenarios, y como decían los compañeros que hablaron anteriormente, bueno, ¿qué rol cumplen los servicios de salud y seguridad en el trabajo, no? Bueno, primero que nada, dar información a todos los trabajadores sobre realmente qué significa esta enfermedad, cómo la podemos prevenir, de qué forma se transmite,
trabajar con los equipos multidisciplinarios, como planteó Fernando, como planteó María Noel, porque esto tiene que tener un abordaje no solo desde una mirada, sino de todas las miradas, participar y hacer participar a los trabajadores en las comisiones bipartitas, ¿verdad? Es fundamental la participación de los trabajadores, porque son ellos los que están en el día a día, en el lugar de trabajo, y que nos pueden dar, armar los protocolos de actuación, de cómo tenemos que retornar al trabajo, qué medidas tenemos que tomar, junto con ellos, ¿verdad? Bajamos a tierra las cosas que nosotros decimos, ¿verdad? Es consensuando con los trabajadores, con los empleadores, de cómo tienen que ser esos protocolos, y es la importancia de la participación. Esa participación también nos sirve como para poder difundir, ¿verdad?, y la información y la comunicación adecuada, acertada, dar la seguridad de que cuando nosotros planteamos algo, lo estamos haciendo, cuando se plantea algo es consensuado, es entre todos, se trabajó, se vio, se analizó, y se establece determinadas formas de trabajar. Bueno, más o menos eso era lo que quería aportar desde la mirada, ¿verdad?, médica, psicológica, o desde la mirada de un servicio de salud, qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar estos temas, ¿verdad? Bueno, muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Para ir acelerando un poquito, que vamos algo retrasados, bueno, le quería preguntar a Estela de Mena, la profesora, en sí, la importancia del diálogo social, digo, redondeando justamente de la importancia como en la integralidad que planteó el profesor, desde los riesgos organizacionales y todas las posibles áreas que se pueden haber afectadas, y bueno, un tema que se repite en las distintas presentaciones es justamente la participación, el diálogo. Por lo tanto, ¿cómo ves tú, Estela, esto del diálogo social en la participación, ¿no, verdad?, de la toma de decisiones, en el volver al trabajo, en la formación de los protocolos? Te doy la palabra. Bueno, gracias, Adriana, buenas tardes a todos. En realidad, en este contexto de incertidumbre y de tensión social, el diálogo social es fundamental. Desde los servicios de salud ocupacional, entiendo que el desafío para lograr que las estrategias de prevención que nos planteaba la doctora Stolovas se conviertan en acciones eficaces, es necesario que se construya un clima de confianza con los trabajadores, que se fortalezca la confianza, y que además es necesario también que se generen entre los empleadores y los trabajadores compromisos que permitan poner en práctica esas medidas. Esto solo se logra a través del diálogo social. Y en nuestro país hay claros ejemplos de diálogo social, entre ellos destacamos el diálogo social tripartito y el diálogo social bipartito. Como ejemplo del diálogo tripartito tenemos el CONASAC, el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que tiene una amplia trayectoria y que ha mostrado ejemplos de esto en estos últimos días. Ya la doctora Stolova nos presentaba esas resoluciones 52 y 54, donde plantea la importancia de los protocolos y que esos protocolos se realicen en acuerdo con los trabajadores en los ámbitos... Estela, disculpa que te... Estela, sí. Estela, perdona que te interrumpa, no se escucha bien, si puedes acercarte un poquito más porque es muy interesante y perdí... Bien, a ver... te acercas un poquito más. Está perfecto. Y les decía que entonces, que ese diálogo social se da a nivel tripartito en el CONASAC, este consejo que está representado por los actores sociales, representantes de los trabajadores, del PCNT, por representantes del gobierno, de distintas instituciones del gobierno, y por representantes de los empleadores. En ese ámbito hay una conjunción del tripartismo con la interinstitucionalidad, y esto es bien importante,
porque esto puede lograr acuerdos y puede lograr aportes de calidad. Para que esos aportes resulten de calidad, también es deseable, de buena práctica, que en estos ámbitos se consulten a las organizaciones científicas, a la academia, que se respeten también las resoluciones y las propuestas del Ministerio de Salud Pública. Esto de hecho está contemplado en los reglamentos de funcionamiento de este Consejo. Son asimismo ejemplos de diálogo tripartito las comisiones sectoriales. Un ejemplo de esto recientemente ha sido las recomendaciones elaboradas por la Comisión Tripartita de Seguridad y Higiene en la Construcción, que con un intenso trabajo llegó a acuerdos y elaboró recomendaciones para el reintegro de las obras y para el mantenimiento del trabajo. Que entonces, en ese ámbito tripartito, para que los aportes fueran de calidad, es importante que hayan consultas, y eso está previsto, consultas a diferentes actores del mundo académico, y eso es algo que está establecido también en la reglamentación de las acciones de este Consejo. Asimismo, es importante reconocer, ya lo expresaba también la doctora Chávez, la importancia de los ámbitos bipartitos, donde es necesario el diálogo y el intercambio con los trabajadores, y la consulta para implementar las mejores medidas preventivas que resulten eficaces en estos momentos. Esto, el aporte del médico del trabajo y de los equipos de salud ocupacional debe estar orientado a promover la participación y a socializar el conocimiento técnico. Y esto es parte también del diálogo social. También nos consta que hay muchos trabajadores y muchas empresas que no tienen instalados esos ámbitos bipartitos. Sin embargo, esto no debe implicar, y no digo las intervenciones desde el médico del trabajo o del equipo que pueda intervenir en salud ocupacional, no debe evitar el diálogo con el trabajador. No se puede implementar medidas sin el diálogo con los trabajadores. Esto no es un trabajo que se pueda realizar a distancia, porque es necesario conocer la realidad de trabajo, las condiciones de trabajo, y por otra parte también vale recordar e insistir en la importancia en estos momentos de velar por la autonomía, por la privacidad, por la confidencialidad, en estas relaciones de trabajo. Y bueno, por ahí, porque sé que el tiempo es breve y es importante escuchar a otros. Gracias. Bueno, Estela, muchísimas gracias por tus aportes. Lo que se escuchó y se pudo escuchar bien fue muy importante. Básicamente la consulta y la participación y la integralidad, como decía Tomasina hoy también, del trabajador en todo esto en este nueva realidad que estamos pasando. En tal sentido, creo que estaría bueno dar un espacio, nos queda muy poco ratito, o sea, minutitos, digo, tal vez un poco la primera experiencia, y queríamos redondear muchas cosas, para preguntas a los compañeros que están presentes acá en la tele. Si quieren compartir, preguntar en este momento, todavía tenemos un ratito que nos brindan acá los compañeros de la UDELAR, a ver si que quieran preguntar, pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat, no hay problema. Buenas tardes. Era una pequeña consulta nada más en el tema de cuando hablaron de la reglamentación por enfermedades profesionales, que se habla más sobre el personal de la salud. Quería consultar, ¿existe alguna reglamentación que tome en cuenta también a las personas que trabajan en el ámbito funerario? Porque me han llegado varias publicaciones
de la falta de organización tal vez en ese ámbito y en ese área, que también me parece de suma importancia para el trabajo con el personal. No sé, profesor, si tú querés responder esa pregunta. Bueno, tiene un componente legal, pero me atrevo igual a adelantar algo. Nuestra ley de accidentes y enfermedades profesionales y la lista actualizada de enfermedades profesionales contempla aquellas enfermedades que sean adquiridas en relación o en condición de trabajo. Si uno demuestra ese nexo, las enfermedades transmitidas por agentes biológicos están contemplados dentro de las enfermedades profesionales. Por tanto, la situación esa que usted estaba planteando podría eventualmente, demostrando el nexo causal, la exposición, motivada por el trabajo, la causa sería profesional y podría ser contemplada y como tal dentro de los beneficios que tiene el considerar una enfermedad profesional. Muy bien, gracias profesor. Están surgiendo muchas preguntas en el ámbito legal, creo que eso corresponde también a que se vaya depurando a través del Ministerio de Salud. Sobre el recibo, creo que también va en la línea de lo que acaba de responder el profesor Tomasina. Y hay una pregunta con respecto a, corrientes de aire, hasta la contaminación, estudios que hay hechos. Me gustaría saber relacionado con esto, el tema de los aires acondicionados. Bueno, no sé si alguna quiere contestar, pero sabemos que la reglamentación de la resolución 54 habla de este tema, de aire acondicionado y de filtrados de aire. Limpieza. Sí, la limpieza. Así que, se debe hacer y está dentro de lo que tenemos que tener en el método de higiene, ¿no, verdad? Y bueno, y las corrientes de aire siempre son un problema en todos los contaminantes de todo tipo. Profesor, veo con muchas ganas ahí, conociéndolo, les pido que le den la palabra a Tomasina, no sé, porque te enfocaron de entrada, como se parece que Tomasina va a contestar. Sí, no, me digo, primero que no tengo todas las respuestas a las preguntas que estaban mencionando, pero sí es claro que hay una necesidad de una buena ventilación, que el lugar tenga renovación de aire. El tema muchas veces de los aire acondicionados en particular, que no hace renovación de aire. Entonces, en la medida que no haya renovación de aire, esa es una situación de riesgo laboral, digamos, ambiental. Por tanto, la importancia de que haya ingreso de aire fresco y renovación. Y también ahí, obviamente, dijimos interdisciplinario. Aquí hay la participación directamente de, sobre todo cuando se plantean en algunas áreas de trabajo, de producción, el tema de la participación desde la mirada de la ingeniería. Sin duda que aquí hay un tema importante vinculado con la ventilación, pero conceptualmente el criterio tiene que haber renovación de aire, y esa renovación de aire disminuye la contaminación de alguna manera. Ese es un aspecto. Entonces, la CONASAT sí manejó el tema de la importancia de la limpieza de los filtros de aire de los aire acondicionados. Yo lo único que sugiero es que a eso tiene que tener el sentido, digamos, de que haya renovación de aire en los espacios. Bueno, muy bien. Hay una pregunta de Mariana, así que Mariana, te damos la palabra. Gracias. Yo capaz que quería hacer simplemente una reflexión, ¿no? Primero, felicitar este espacio de encuentro a los expositores en particular, y cierta preocupación porque ahora está muy de moda la palabra protocolo, y está perfecto que existan esos protocolos. Lo que a veces me preocupa un poco, que todos estos espacios que hemos mencionado, los bipartitos, los tripartitos, en este ámbito como que se han perdido algunos repeles, y creo que no se le da la importancia que tienen estos espacios justamente para la creación
y para el acompañamiento, porque no es solo crear el protocolo, sino que tiene que haber un acompañamiento. Y como trabajadora de la universidad, quiero recordar lo que son las COSET en cada lugar de trabajo, la dificultad que ha habido para integrarlas, pero sí se han integrado, sí se han capacitado cantidad de personas en torno a las mismas, en lo que es el trabajo de PSET Malur y también el Departamento de Salud Ocupacional de la División Universitaria de la Salud. Yo creo que tienen que hoy, más que nunca, mostrar el rol que tenemos que cumplir y también colaborar en el seguimiento, porque no es solo un enunciado, sino que hay que tener la capacitación necesaria para después hacer la vigilancia epidemiológica, no solo la de los trabajadores, sino la de los entornos y las recomendaciones acorde. No sé si es una pregunta o simplemente que quería manifestar esta preocupación de lo que estoy viendo en algunos ámbitos en los que me corresponde participar. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Mariana, un gusto escuchar tus palabras, de hace mucho tiempo que no te veo. Sabes que para mí ha sido un referente epidemiológico. Y bueno, María Eugenia, tenés la palabra, y un saludo, Mariana. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en respuesta a Mariana, yo soy integrante médico del Departamento de Salud Ocupacional de DUS, y queríamos decirle que nosotros desde el 16 de marzo elaboramos un protocolo de actuación y estamos realizando el seguimiento de todos los que son los trabajadores que están certificados por causa respiratoria, y bueno, estamos haciendo seguimiento, ¿bien? La limitante que tenemos es que las certificaciones que nos llegan a lo que es el área de certificaciones de DUS son de trabajadores de Montevideo y del área metropolitana, pero es una inquietud que ya la hicimos llegar a lo que es la Presidencia de Bienestar Universitario, de la necesidad que tenemos de conocer cuál es la situación de los trabajadores de UDELAR en el interior. Esto es algo que ya está planteado, tenemos ya casi 2 meses, 1 mes y medio de trabajo y de seguimiento, tanto de trabajadores que han sido casos sospechosos, COVID positivo, y trabajadores que están con aislamiento por comorbilidades. A su vez también estamos, y ya hace varias semanas que lo planteamos, la necesidad de empezar a generar lo que son protocolos de trabajo al reintegro, y bueno, estamos esperando lo que es la autorización desde rectorado y demás para poder llegar a todo lo que son los distintos lugares de trabajo de la Universidad de la República, generando justamente protocolos de reintegro en cuanto a lo que es el marco de la emergencia sanitaria de COVID-19. Era eso lo que quería comentarles. Muy bien, muchas gracias, María Eugenia. Sabemos que más allá de que terminamos un poco globalizando el tema de la UDELAR, se está trabajando a través, intentando a través de las PSET Malur, a través de las comisiones de las COSET, empezar a trabajar más profundamente en el tema, pero va a tener que ser, como bien dijimos, intersectorial y tal vez interdisciplinario. Bueno, voy a darle la palabra al profesor Henry Cohen, porque sabemos que estamos ya sobre tiempos muy pasados, así que bueno, doy la palabra para que nos dé un saludo y el cierre de esta hermosa jornada. Gracias. Está bien, Adriana, el tiempo, porque empezamos un poquito más tarde, se atuvieron perfectamente a la hora y media que habíamos hablado, ni hablar de la calidad de las exposiciones, estuvo todo perfecto. Les agradezco muchísimo en nombre de ECO, para los que quieran volver a ver o para los que quieran recomendarle a amigos que lo vean. Va a estar muy pronto, probablemente en algún momento de la jornada de mañana, en nuestro canal de YouTube del Proyecto ECO. Y lo otro que tengo para decirles es que en realidad hoy el que tiene que cerrar no soy yo, sino el profesor Fernando Tomasina, a quien le voy a pedir que diga él las últimas palabras. Gracias, Fernando. Gracias, profesor. Realmente es un placer estar cerrando esta primera ecoclínica de salud laboral. Era algo pendiente de nuestra disciplina y de nuestro departamento. Seguramente las próximas ECO que van a existir tienen el espíritu que el profesor Arora
en su momento planteó, que es justamente la horizontalidad de la construcción a partir de una red en donde participamos con temas, y no en una situación asimétrica, sino que al contrario, horizontal, en donde todos contribuimos a las soluciones y a los problemas. Seguramente en las próximas ECO va a haber mucho más participación también de otros lugares dentro de nuestro país, como hoy ya tuvo presencia el centro universitario, el CENUR Litoral, a través de la profesora Mariana Gómez. Así que agradezco realmente a todos y al profesor Cohen en particular su amabilidad en este proyecto. Gracias.